Ok, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Damos por inicio la tercera clase del día de hoy con el tema de estructura de la pared gastrointestinal, ¿sí? Vamos a empezar a dar un resumen primero de la clase pasada para poder ahilarlo con la clase de hoy, ¿sí? Bueno, la clase anterior vimos glándulas anexas, ¿sí? Las glándulas anexas son básicamente órganos que pertenecen al aparato digestivo, y su principal función es secreción, pero el alimento no pasa necesariamente por esos órganos, ¿no? Sino que son anexas porque nos apoyan para la digestión con los jugos digestivos que secretan. La primera glándula anexa es las glándulas salivales y tenemos tres principales, como vimos, y son denominadas las glándulas salivales mayores, ¿sí? La parótida, la submaxilar y la sublingual. Estas glándulas salivales secretan entre 800 mililitros a 1,5 litros al día. Su función, como las tres glándulas que vamos a mencionar, es básicamente secreción, ¿no? Producir y verter la saliva en la cavidad oral, ¿no? En nuestra boca. ¿Para qué? Para poder humedecer los alimentos, permitir que pase, ¿no?, al tracto digestivo por el esófago, y también para que empiece una digestión de los almidones, ¿no? El inicio de la digestión de los almidones. Hoy día, en la clase vamos a ver el proceso de la digestión tanto de los hidratos de carbono, de las proteínas, y también vamos a ver de los lípidos, ¿sí? Ahora, la saliva contiene dos tipos de secreciones, ¿no? La amilasa salival, que es la que digiere los almidones, y la mucina, que lubrica y protege la superficie, ¿no? Siempre la superficie interna de la boca tiene que estar húmeda, ¿no? Para que pueda evitar lesiones y también porque cumple una función importante en cuanto a ser bactericida. Ahora, además de las glándulas salivales, existe otra glándula muy importante para el sistema digestivo, que es el hígado y la vesícula biliar. El hígado sabemos muy bien que es una glándula mixta, ¿no? La más voluminosa del cuerpo, tiene una capacidad alrededor de entre 1,5 litros, y secreta por la vesícula biliar bilis, ¿no? La bilis, ¿cuál es su principal función? Emulsión de lípidos, ¿no? Nos ayuda a recortar, a liberar los ácidos grasos de los alimentos que consumimos, ¿no? Que tienen tienen el macronutriente de grasa, ¿no? La función del hígado vimos que es compleja, ¿no? Es un laboratorio, nuestro querido hígado. Y entre ellas, la emulsión de grasas básicamente se realiza por la bilis, que secreta la vesícula biliar. También vemos que en este laboratorio se produce el metabolismo de los macronutrientes, ¿no? Y también de micronutrientes. Ahora, vimos la clase pasada que había una diferencia entre digestión, absorción y metabolismo, ¿no? Los tres se conectan, pero básicamente la digestión es el alimento, transformarlo de macro a más chiquito. ¿Para qué? Para que ello pueda ir transportando, degradándose, hidrolizándose, rompiéndose las cadenas, ¿no? Y pueda darse la absorción en el intestino, ¿sí? La digestión es ese proceso tanto mecánico en cuanto a la ruptura y químico acompañado de sustancias, ¿no?, digestivas que hacen que el alimento vaya disminuyendo su tamaño hasta que sea liberado la sustancia principal, ¿no?, el nutriente esencial, ¿no? Cuando se libera ese nutriente esencial, como hemos visto, salen los nutrientes por las microvellosidades que ahora vamos a ver con mayor detenimiento, y
se van por la vena porta hacia el hígado, ¿no? Que es nuestro laboratorio. Ahí, con ese nutriente esencial, más enzimas, más el agua, ¿no? Se libera mediante un proceso enzimático, básicamente, energía. Y esa energía que está eliminada por los ATPs que se liberan, van a los órganos que necesitan esta energía, ¿no? Para producir principalmente las funciones vitales, ¿no? Y también para diversas actividades, por ejemplo, cuando nosotros somos niños, para el crecimiento, para estar bien de salud, para mantenernos, para que todo nuestro sistema esté regulado normalmente, ¿no? Fisiológicamente bien. Además del metabolismo de macronutrientes y micros, también nuestro hígado nos ayuda mucho para que no nos intoxiquemos. Algunos fármacos tienen ciertas toxinas que, si no tuviéramos un laboratorio como es el hígado, no nos ayudaría en esta constitución política en su artículo 67 ¿sí? plantea pues que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de nuestros recursos. Ya. Ahora ya se escucha mejor, disculpen. Ya. Está bien. Voy a repetir el minuto último para... No se preocupen. Ya, está bien. Entonces vimos que además de las glándulas salivales, ¿no? Existe otra glándula que es importantísima para nuestro sistema digestivo, que es el hígado y la vesícula biliar, ¿no? El hígado es una glándula mixta, la más voluminosa, que es considerado nuestro laboratorio. El hígado tiene una pequeña porción que es como una perita, que lo podemos ver en la imagen, y es la vesícula biliar, ¿no? La vesícula biliar secreta la bilis, ¿no? Esta bilis, principalmente su función es la emulsificación de grasas, o digestión de grasas, o hidrólisis de grasas, ¿no? Que son sinónimos. Principal nos apoya para que poder nuestros lípidos liberar los ácidos grasos, ¿no? Ahora, el hígado cumple infinitas funciones. Entre ellos es la emulsión de grasas gracias a la bilis secretada por la vesícula biliar, el metabolismo de macronutrientes, ahí daba cliché en el sentido de cuando se produce la absorción de nutrientes en el intestino, producto de los... no se escucha nada. Sí, a ver. Disculpen, todos tienen el mismo problema. No me escuchan, disculpen. O tal vez sea el audio. Ah. Ok. Entonces, además de, en cuanto al metabolismo de los macronutrientes, ok, se escucha bien, entonces prosigo, ¿sí? En cuanto al metabolismo de los macronutrientes, vimos que cuando el bolo alimenticio pasa al estómago, en el estómago con los jugos gástricos, el ácido clorhídrico, se produce el quimo. El quimo, mediante el pase, ¿no? Por el píloro, que es la última porción del estómago, pasa al intestino, ¿no? Vimos que en el intestino, en la primera porción del intestino, secretan nuestras glándulas, tanto la vesícula biliar y el páncreas, secretan las glándulas pancreáticas, el jugo digestivo pancreático y la bilis, que nos ayuda a que se pueda obtener esos nutrientes esenciales que van a salir por las microvellosidades del intestino. Cuando esos nutrientes esenciales liberados, ¿no?, salen por las microvellosidades, pasan por la vena porta, que llega al hígado, y mediante un proceso enzimático se producen las liberaciones de ATP, ¿no?, que es la energía necesaria para cada órgano importante, ¿no? Ahí hemos visto con detenimiento la clase pasada que a nivel hay lo de carbohidratos, proteínas y grasas, ¿no?
La desintoxicación de fármacos y sangre también es uno de los principales roles en cuanto al hígado, porque nos ayuda, por ejemplo, en cuanto a la urea, ¿no? La eliminación de la urea y la creatinina. Y además que algunos fármacos tienen toxinas que si no tuviéramos defensa del hígado, tendría repercusiones muy fuertes, ¿no? A nivel orgánico. También sirve de almacenamiento de micronutrientes, como el hierro, la vitamina B12, ¿no? Como hemos visto en la clase pasada. Además existe otra glándula que es importantísima, que es el páncreas. Esta glándula es pequeñita, pesa aproximadamente 100 gramos y secreta entre 1200 a 1500 mililitros de jugos pancreáticos. Este jugo pancreático es desembocado a la primera porción del intestino, al duodeno, ¿no? ¿Cuál es la función del jugo pancreático, no? Frena la acción de la pepsina. La pepsina nos ayuda a digerir las proteínas, pero además de frenar la acción de la pepsina, vimos 3 enzimas importantes, ¿no? La tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa y la elastasa, que ayudaban a la digestión de las proteínas, ¿no? También vimos que nos ayuda a que el pH del intestino, gracias al bicarbonato que tiene el jugo pancreático, sea el que alcalinice nuestro duodeno para que se puedan activar las enzimas que están dentro del páncreas. Ojo, eso es importante, porque cuando nosotros tenemos patologías como pancreatitis, esas enzimas se activan en el mismo páncreas y empieza a autolesionar el páncreas, se podría decir fagocitarlo. Entonces es importante que recién estas enzimas se activen, no en el páncreas porque ahí pertenecen inactivos, sino en la primera porción del intestino, que es el duodeno, ¿sí? Es un pequeño resumen de la clase pasada y pasamos al tema de hoy, que es la estructura de la pared gástrica. Vamos a ver 2 órganos importantísimos, que es la estructura de la pared gástrica tanto del estómago y del intestino, ¿sí? En la estructura de la pared gástrica vamos a ver 4 capas, que casi todo nuestro aparato gastrointestinal lo tiene, ¿no? Que es la mucosa, podemos ver acá, la mucosa es el rosadito, la submucosa, el morado, la capa muscular, que es el rojo, y la serosa, ¿no? La parte final, ¿no? La que cubre nuestro estómago. ¿Cuál es la principal función de la mucosa? La mucosa es la parte que está más interna del estómago, es la que secreta el jugo gástrico. A ver, un segundito. Vuelve a entrar. Disculpen, estoy explicando el PPT de estructura de la pared gástrica. ¿Todos visualizan ese PPT? No, ok. Ahora visualizan el PPT de la estructura gástrica, de la estructura de la pared gástrica. Aún no. A ver, disculpen, he puesto la opción de pantalla 2. ¿Se visualiza sí, o aún no? Disculpen. Ahora sí se mueve. ¿Ahora sí? Sí.
Ya, ahora sí. Ok, a ver. Entonces, seguimos. Disculpen por el problema técnico. Voy a elevar mi voz para ver si se puede escuchar mejor. Bueno. Señorita, sale capa. Ay, ahora sí. Nos quedamos en el PPT sobre estructura de la pared gástrica. Desde el inicio no se vio la imagen ya. Bueno, el PPT primero era acerca de un resumen de las glándulas y menciona, ¿no?, las características que expliqué. En el segundo PPT acerca de la introducción, hoy día vamos a ver la estructura gástrica y la estructura de la pared tanto del estómago y del intestino delgado, ¿sí? En la estructura de la pared gástrica está conformado por 4 túnicas, 4 capas muy importantes, que son la de rosado, que es la mucosa, la submucosa, la que le sigue. Ok, no se preocupen, voy a proseguir. Mucosa, la de rosado, la submucosa, la de morado, la capa muscular, la de rojo y la capa serosa, la última, la que reviste el órgano, ¿sí? El estómago. La primera, que es la capa o túnica más interna del estómago, esta capa es la que se encarga de secretar el jugo gástrico, ¿sí? Esto es un epitelio glandular con muchas células calciformes. Estas células calciformes son las que ayudan a secretar el moco, que lubrica el paso del alimento a lo largo del estómago y protege la pared intestinal a partir de las enzimas digestivas. ¿Por qué muchas veces algunas personas padecen de gastritis? Este pH que está constantemente en el estómago cuando se da la digestión de los alimentos y se secreta el ácido clorhídrico, suele ser de 2, el pH de 2, es un pH muy ácido. La capa mucosa, con las células calciformes que secretan el moco, trabajan a la par en un equilibrio con la secreción del ácido clorhídrico. Por ejemplo, cuando se va a secretar el ácido clorhídrico, el cerebro envía las señales para que se pueda secretar el jugo gástrico conformado con el ácido clorhídrico dado por las células parietales. Entonces, ahí es donde esa mucosa, que es como que la protección de nuestro estómago, impide que este ácido clorhídrico, que es tan fuerte, lesione a nuestro estómago. Muchas veces, ya sea por varias razones, que no respetamos nuestro horario de comida, o también a veces, además de principal razón por la gastritis es que no respetamos nuestras horas de comida y que nuestro cerebro le manda a nuestro estómago a secretar el ácido clorhídrico en una hora determinada, ¿no?, que nosotros consumíamos nuestros alimentos. Cuando esa mucosa, nuestro estómago, al no tener alimento y no aumentar un poco ese pH, el estómago llega a tener un pH menor de 2. Inhibe la gastrina, que vimos en la clase pasada, y entonces el jugo gástrico no le ayuda a que pueda disminuir la secreción. Entonces, cuando se inhibe la secreción de jugo gástrico, el ácido clorhídrico empieza a lesionar poco a poco esta capa, que es la capa de la mucosa, porque está disminuida, ¿no? Esa protección que hay se va perdiendo, se va disminuyendo, y si bien esta capa túnica de la mucosa se regenera constantemente, igual a la hora de que el ácido clorhídrico empieza a lesionar constantemente, es decir,
muy seguido nos empieza a doler el estómago, a tener esas alteraciones en nuestra alimentación, hace de que estas lesiones se puedan hacer crónicas. Y cuando se hacen crónicas y no se pueda llegar a cubrir lo necesario con el moco de nuestro estómago, entonces desencadena a la patología de la gastritis, ¿sí? Después de la mucosa, que nos apoya, nos ayuda, ¿no? El moco, el cual nos protege, ¿no? De que el ácido clorhídrico lesione el estómago, el tejido del estómago. La siguiente túnica es la submucosa. Esta submucosa contiene nervios, la submucosa, incluyendo un plexo muy conocido que es el plexo de Meissner. Los vasos sanguíneos, la parte submucosa es una parte tiene muchos vasos a nivel sanguíneos y fibras elásticas que se extienden a una mayor capacidad, pero mantiene la forma del intestino. ¿Qué quiere decir ello? Cuando el estómago baja del esófago, cuando el bolo alimenticio, disculpen, baja del esófago al estómago, ¿no? El estómago se distiende y empieza a darse la regulación, ¿no? Del jugo gástrico con ácido clorhídrico hasta que poco a poco pase al intestino, ¿no? El quimo. Cuando se da esta regulación, el estómago se distiende. Esta capa, que es la capa submucosa, que tiene rica en colágeno, es el que apoya, ¿no? A que esa distensión que se da en el estómago vuelva a su contextura normal, ¿no? Esa distensión del estómago vuelva poco a poco, ¿no? A mantener la forma del intestino. ¿Por qué? Porque la secreción que emana, ¿no? Que deriva del estómago hacia el intestino, hacia el duodeno, el kilo que pasa al intestino es mínimas cantidades para que no se sobrecargue el intestino, ¿no? Entonces, con esta capa submucosa nos apoya de que que el paso del quimo al intestino sea más lento y que el intestino mantenga su forma, ¿no? Que poco a poco sea la recepción del jugo gástrico, ¿no? Del quimo, mejor dicho, ¿no? Al intestino, ¿no? Esta capa submucosa es la que más nos ayuda, ¿no? A la elasticidad, cuando se produce la distensión y esa combinación, ¿no? del jugo gástrico con el bolo alimenticio. Después de esa capa submucosa, que es la más elástica, que nos ayuda a la distensión y a que el quimo pase lentamente al intestino para que no se sobrecargue el intestino, sigue otra capa, que es la que le rodea, es la capa muscular. Esta capa muscular contiene músculo liso, que también ayuda a la continuación de la peristalsis, ¿sí? Esta capa muscular es la que ayuda a esas contracciones que permiten que el bolo alimenticio pase y baje, ¿no? En una velocidad constante a que ese alimento se combine totalmente, ¿no? Y que de lo que era el bolo alimenticio se forme ese producto semilíquido, ¿no? Lechoso, llamado quimo. Esta capa muscular, ¿no? Entonces es la que ayuda a que se vean la capa muscular es la que produce la peristalsis, ¿no? Es la que da esas contracciones para que ayude a que el alimento se transporte a lo largo del estómago, a lo largo del intestino, ¿no? Entre las dos capas de músculo se encuentra el plexo mientérico o plexo de Auerbach, que también es bien conocida, es la separación, ¿no? De las dos capas, de tanto la muscular lisa, ¿no? Con la de la subcapa, ¿no? Submucosa. Existe la última capa, que es la capa serosa, que es la que reviste al estómago
y está compuesta de tejido conectivo suelto y revestido en el moco a fin de evitar cualquier daño o fricción. Este es nuestro hígado y es la capa que está cubierta de una pequeña cantidad de grasa, ¿no? Serosa, y también tiene moco a fin de que ese órgano no se vea. Ok. Ya está. Ok, ya lo silencié. Sí, ya lo silencié ya. No se preocupen, voy a proseguir con la voz más alta para que puedan escuchar. Entonces, en la capa última, ¿no?, del estómago es la denominada serosa. Y esta capa, como lo mencionaba, está compuesto de tejido conectivo suelto y también revestido por moco, ¿no?, que ayuda a que cualquier fricción, cualquier golpe que tengamos, no se lesione con facilidad este órgano que es vital, ¿no?, que es importante para nuestro sistema digestivo, ¿no?, el estómago. Manteniendo todo esto en su lugar, manteniendo todo ello para que para que pueda proteger, ¿no? Para que pueda proteger todo este proceso que se da. Entonces, la capa serosa es la capa de revestimiento del estómago, ¿no? La última capa. Ahora, además de ver las 4 capas, la capa mucosa, submucosa, la mucosa que ayuda a producir el moco del estómago, la submucosa que nos ayuda a que se distienda el órgano, ¿no? Se distiende el estómago, y también en la capa, en la submucosa del intestino también, para que no se pierda su forma, ¿no?, al pasar el alimento en porciones menores, ¿no? La capa muscular que nos ayuda a las peristalsis, las contracciones para el transporte del alimento y para esa combinación total, ¿no?, del jugo gástrico, el ácido clorhídrico y el bolo alimenticio, para que todos juntos den esa masa semilíquida lechosa llamada quimo. Y por último, la última capa, ¿no?, que protege a nuestro estómago, llamada la capa serosa, que en el intestino tiene la misma composición, pero en el intestino es denominada la capa adventicia, ¿sí? Ahora, en el estómago vemos que vamos a explicar un poco más acerca de esta primera capa, ¿no?, la capa más interna del estómago, llamada la capa mucosa, la mucosa, ¿no? Esta es la capa más interna, como explicaba, del tracto gastrointestinal del estómago, conformada por células epiteliales cilíndricas llamadas células mucosas superficiales. Rodea el lumen del tracto y entra en contacto directo con los alimentos digeridos y quimo, ¿no? Ahora, esta capa en el epitelio es el lugar donde se producen la mayoría de jugos digestivos, ¿no? Nos ayuda a la absorción y procesos de secreción, ¿no? Esa es la capa la que tiene más contacto con el alimento, la que sale, que es el epitelio, ¿no?, lo que pueden ver arriba, tipo como ondas. En el medio está la lámina propia. Esta lámina propia es una capa de tejido conectivo dentro de la mucosa y inusualmente, en comparación con la mayor parte de tejido conectivo, esta capa es la que nos ayuda a que poco a poco se vaya dando esta secreción. Si bien el epitelio es la que tiene contacto con los alimentos, la que produce el moco, ¿no?, en la lámina propia es donde nos ayuda a que se vaya dando poco a poco ese suma en cuanto a la producción de jugo gástrico, ¿no? Y la capa muscular de la mucosa, la última, ¿no?, es la más sobresaliente, casi que colinda con la submucosa, es la capa más delgada. Forman columnas de las células secretoras, ahí pueden ver que son como que redonditos, ¿no?, círculos con su espacio en el medio, y esas son denominadas criptas. Estas criptas gástricas son las que ayudan a la secreción de las glándulas gástricas, ¿no?
y su secreción se da desde dentro de las criptas y de ahí a la luz del estómago. Entonces, está la capa mucosa, que es la capa más interna del estómago, ¿no? Comenzando, acá es donde llega el bolo alimenticio, se junta con el ácido clorhídrico, ¿no? Ya todo ello. Y esta capa es del estómago, la parte más interna, ¿sí? La más sobresaliente es el epitelio, ¿no? La que está con el propio bolo alimenticio, ¿no? Luego, la lámina propia, la del medio, que ayuda, es un tejido conectivo donde están las criptas gástricas y ayudan a la secreción del jugo digestivo. Y por último, la mucosa la muscular de la mucosa, ¿no? Que es la que colinda con la siguiente capa que viene, que es la capa de la submucosa, ¿sí? Ahora, hemos visto la importancia de la mucosa porque básicamente es la que secreta las glándulas digestivas en las criptas gástricas, ¿no? Ahí es donde las criptas gástricas son las encargadas de secretar los jugos digestivos, ¿no? Ahí también involucran algo que hemos visto, ¿no? Que hemos visto en la clase pasada con la célula G de la gastrina, ¿no? Que también impulsa a que se dé a esta secreción, ¿no? Es una combinación, es algo que se conecta, ¿no? Uno es el tejido y otro es la célula que ayuda, ¿no? A que se pueda producir este jugo gástrico. Básicamente las células G se encuentran en la mucosa del estómago, en la parte más interior, y también ayuda a que se cumpla esa función principal, ¿no? Que es la secreción de jugo gástrico. En la estructura de las glándulas gástricas contienen 3 tipos de células glandulares, exocrinas que secretan sus productos en la luz del estómago. Estas son la célula mucosa, que ya hemos visto, la célula parietal y la célula principal. Acá es donde estamos ya conectándolo. Por ejemplo, la célula parietal es la que secreta el factor intrínseco importante para la digestión de las proteínas y el ácido clorhídrico. Además, la célula principal, gracias al activador tripsinógeno, se da lo de la, pepsinógeno, se da lo de la pepsina, que también ayuda a que en el estómago se dé la primera hidrólisis, ¿no? El inicio de la digestión de las proteínas, ¿no? La capa mucosa es súper importante en el sistema digestivo, ¿no? Es la que nos ayuda a que se dé todos los procesos digestivos que vamos a explicar de los macronutrientes posteriormente, ¿no? Estas secreciones que se producen en la capa de la mucosa llegan a formar entre 2 litros a 3 litros por día, ¿sí? Dentro de las glándulas gástricas hay un tipo de células enteroendocrinas, las células G, ¿no? Que ya hemos visto que las células G producen la gastrina, ¿no? Y también la gastrina es una de sus principales funciones, ¿no? Secretar los jugos gástricos, ¿no? Se interrelacionan, ¿no? Esta se localiza entre el antro píloro y secreta la hormona gastrina en el torrente sanguíneo. Ahora, como les expliqué, el pH del estómago suele oscilar entre 2. Cuando el pH es menos de 2, se inhibe la gastrina y no se secreta el jugo gástrico. ¿Por qué es peligroso de que se inhiba la gastrina y no secrete el jugo gástrico? Al no liberarse la gastrina al torrente sanguíneo y secretarse el jugo gástrico, ese pH no va a ir aumentando, ¿no? Porque suele que con el jugo gástrico ese pH de 2 puede subir hasta 3, ¿no? Cuando se está dando este proceso de la peristalsis, combinación en el estómago, y eso ayuda a que no se den lesiones, ¿no? Por lo ácido que es el ácido clorhídrico y que se den las hidrólisis de las proteínas. Si no hay alimento o por X razones el pH sigue siendo muy elevado y no se
contrapesa con el jugo gástrico ni con el moco que tienen de protección nuestro estómago, empieza a hacerse las lesiones, ¿no? Y ese desequilibrio constante que se tenía empieza a, posteriormente, ¿no?, a poder ser una de las causales principales para padecer la gastritis, ¿no? Porque esa barrera, tanto que es de la mucosa, se va disminuyendo al máximo porque el ácido clorhídrico es muy fuerte, ¿sí? Entonces, hay que tener en claro que este jugo gástrico y la mucosidad gástrica siempre está en equilibrio, ¿sí? La mucosidad que nos protege y el jugo gástrico siempre está en equilibrio para que, en compañía del ácido clorhídrico, se dé la digestión y que no haya peligro de que pueda lesionar, ¿no?, la parte más interna del estómago. Cuando se da la gastritis, ese equilibrio se ve afectado, ¿no? Y se dan todas esas lesiones que en la capa más interna, ¿no?, del estómago. Ahora, ya. Además de la capa mucosa, una de las capas importantes, la tercera capa, que nos va a ayudar al peristaltismo, ¿no?, que es a poder hacer esas contracciones, ¿no?, para que se dé completamente la mezcla de los jugos gástricos, el ácido clorhídrico y el bolo alimenticio en el estómago. Entonces, esa es la capa muscular, ¿no? Principal función. Ok. Cuando solemos, por ejemplo, nuestro cerebro emite por nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no?, de que secrete nuestro estómago ácido clorhídrico, y nosotros no hemos ingerido algún alimento en ese momento, entonces el ácido clorhídrico que se secreta sin el apoyo o compañía del jugo gástrico en el estómago es bajísimo, menos de 2. Cuando se da ese pH menos de 2, es el que produce toda esta alteración, ¿no? Que ya se inhiba la gastrina, que ya no se secrete el jugo gástrico, que también compensaba un poco esa cantidad de ácido del estómago, ¿no? Y también ayuda, claro, a la digestión de los alimentos. Y entonces la alteración se produce cuando ese pH disminuye mucho, ya es muy fuerte ya. Y ese pH esa alteración se produce cuando el pH es menor a 2, ¿sí? Cuando el jugo gástrico está en su funcionalidad normal, ¿no?, y se secreta, se llega a elevar hasta 3, lo normal, ¿no? Pero igual, ese es un constante regulación. Baja hasta 2, el 2, pH 2 es lo normal. Y siempre está que sube hasta que llega el alimento y baja. Entonces siempre está en constante coordinación nuestro sistema nervioso autónomo y nuestro sistema digestivo, ¿no? Por eso tenemos que siempre mantener un horario de comida adecuado, ¿no?, para que no puedan haber esa alteración, ¿no? Ahora, bueno, hemos explicado lo de la capa, bueno, en la capa muscular que nos ayuda a la peristalsis, ¿no? Tiene 3, está constituido por 3, la capa longitudinal externa, la capa circular media y la capa oblicua interna, ¿no? La primera capa, la capa oblicua interna, está dispuesta en anillos. Acá lo pueden ver en el interior. Está dispuesta en anillos circulares alrededor del tracto, mientras que la capa exterior está dispuesta longitudinalmente. Lo pueden ver acá exteriormente longitudinal, y adentro acá en el cuadro se puede ver dispuesta en anillos, ¿no? Ahora, el estómago tiene una capa adicional, ¿no?, que es la oblicua interna, ¿no? Y ¿cuál es su principal función? Como ya hemos visto, controla el peristaltismo, que es esa. En el estómago, principalmente el peristaltismo es para mezclar completamente
el jugo gástrico, el ácido clorhídrico y también el bolo alimenticio, ¿no? Hasta dar esa secreción lechosa, ¿no? Llamada quimo. Además de también apoyar la capa muscular, ¿no? A este peristaltismo, que es la mezcla, también impide que los alimentos viajen hacia atrás y entonces impide que el alimento suba, ¿no? Si no es un constante movimiento, que el estómago va bajando poco a poco. Esta capa muscular no permite de que el alimento suba, ¿no? Sino es constantemente va bajando, hasta la última porción, que es el píloro y pasa al intestino, ¿no? Y se da el proceso que también lo vamos a detallar nuevamente en el siguiente PPT, en los siguientes PPTs, ¿no? Entonces la capa muscular, tengamos siempre en cuenta peristaltismo, ¿no? Del estómago. Y la última capa, la serosa, ¿no? Que es básicamente la que nos protege, ¿no? De que alguna lesión, ¿no? De nuestro estómago. La que protege toda la parte interna, ¿no? La última capa exterior, ¿no? Que tiene cierta, está cubierto por tejido conectivo aerolar y un epitelio pavimentoso simple. La porción de la serosa que recubre el estómago forma parte del peritoneo visceral. Esta serosa se encuentra en la parte del estómago, en la primera parte del duodeno, todo el intestino delgado, el intestino ciego, el intestino grueso, el apéndice, el colon. Vamos a ver que estas 4 capas mencionadas, como son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, lo componen casi todo el componente gastrointestinal, ¿sí? Ahorita estamos explicando básicamente el estómago para aislarlo, ¿no? Para que podamos ver más temas que se conecten a lo ya visto anteriormente, ¿no? Y para entender ya para que entender esa unión, ¿no? Que todo se complementa, ¿no? Y poder ver dónde lo de las glándulas, a nivel histológico, ¿no? Histológico, su parte interna, donde se produce, cómo se da estas secreciones, ¿no? Que son importantísimas para la digestión. Ahora, hemos visto la serosa, que es la parte exterior, ¿no? Y esta estructura está compuesta de tejido conectivo, claro, cubierta por un epitelio escamoso simple llamado mesotelio, lo que reduce la fuerza de fricción durante los movimientos digestivos. Como pueden ver, estas pequeñas conexiones, ¿no? Estas pequeñas conexiones ayudan, que es las denominadas intraperitoneales, nos ayudan que cuando se están dando esa contracción producto de la capa muscular, no se pueda, está siempre en constante trabajo, ¿no? Ello nos ayuda a que, como dice acá, que es lo que reduce que las fuerzas de fricción, cuando se da la peristalsis, se dé de una manera adecuada a los movimientos de la digestión, ¿no? Como que sostienen, ¿no? al estómago a que pueda impulsar en este apoyo, ¿no? Esta capa que reviste la parte amarilla, ¿no? del estómago. La parte serosa que cubre a nuestro estómago, ¿no? Es la parte de tejido conectivo, ¿no? El recubierto. Y también lo conforman en varias partes de nuestro sistema gastrointestinal, ¿no? Para concretar un poco lo explicado hasta ahora, vamos a resumir un poco en lo de las funciones del estómago. Ya hemos visto, son 4 principalmente, ¿no? Primero, la secretora, hemos visto la hormona gastrina, que ya sabemos dónde se localiza, ¿no? Se localiza en la célula mucosa, ¿no? En la túnica mucosa, que es la parte más interna del estómago, ¿no? Y la gastrina se estimula, ¿no? A la secreción de ácido clorhídrico y también a los jugos gástricos, ¿no?
constante equilibrio, ¿no? que se da en la digestión, ¿no? Que se llama regulación hormonal de la gastrina, que lo vimos la clase pasada. También vemos que una de las funciones principales es inmune, que quiere decir, ¿no?, que nos protege a algún contaminante, ¿no? ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico es un ácido muy fuerte que cualquier microorganismo, ¿no?, que se pueda adherir en los alimentos, ¿no?, los termina siendo bactericida, ¿no? Ahora, además también sabemos que cumple una función digestiva, tanto digestión química y digestión mecánica, ¿no? Sabemos que la digestión mecánica es la digestión que nos ayuda a romper los enlaces, a hacerlo cada vez que de lo grande a lo micro, ¿no? Y la digestión química con las secreciones, también que ello se pueda ir desintegrando, ¿no? Bueno, a nivel digestivo existen dos razones por la cual nos apoya. Por ejemplo, uno, que con la pepsina que se libera por las células parietales, da inicio a la digestión de proteínas, ¿no?, a la hidrólisis de las proteínas. Y el factor intrínseco y la lipasa gástrica intervienen en la digestión de los triglicéridos, ¿no?, que es el primer inicio, ¿no?, de las digestiones de estos macronutrientes, porque sabemos que su digestión culmina en el intestino, ¿no? Y por último, reservorio, ¿no? Servir como un espacio donde se queda el bolo alimenticio, se mezcla con las secreciones ya mencionadas, y mientras se va pasando poco a poco al intestino, entonces nuestro estómago también cumple su función de reservorio, ¿no? Mantenerlo en ese espacio, ¿no? Mientras se va dando poco a poco el pase, ¿no?, del quilo, ¿no?, hacia el intestino delgado, ¿no? Ahora, la digestión en el estómago, ¿no? Para resumir un poco, bueno, sabemos que la digestión comienza con el alimento, ¿no? Cuando ya consumimos el alimento, se produce, cuando ya la digestión en el estómago, ese bolo alimenticio del esófago llega al estómago, se produce cada 15 a 25 segundos aproximadamente movimientos peristálticos por la capa muscular que ya vimos. Se produce para que este alimento, ¿no?, pueda ir mezclándose con los jugos, ¿no?, y pueda ir pasando y transportándose hacia el intestino, ¿no? Estas ondas peristálticas, su principal función va a ser transporte, no necesariamente, ¿no? Su principal función es mezclar. Este movimiento de peristalsis hace que nuestro estómago mezcle completamente el jugo gástrico, el ácido clorhídrico con el bolo alimenticio, ¿no? Entonces su principal función no va a ser tanto transporte, bueno, también transporta, pero su principal función es la mezcla, ¿no? Hasta lograr formar el quimo, ¿no? Ahora, el esfínter pilórico, que es la parte que culmina con el estómago y de inicio el intestino, entonces se mantiene casi todo el tiempo cerrado, mientras que se va dando todo este movimiento de la peristalsis hasta que vaya pasando, ¿no?, poco a poco las pequeñas porciones del kilo hacia el intestino, ¿no?, para que se dé la absorción. Ahora, ese es un dato importante, que es cuando los alimentos llegan al píloro, ¿no?, que se mantenía cerrado mientras estaba dando todo este movimiento de peristalsis, ¿no?, que es para la combinación, lo que expulsa periódicamente es 3 mililitros de quimo hacia el duodeno a través del esfínter pilórico. Entonces, cada segundo empieza a secretar 3 mililitros, y ese sí que ayuda a que el intestino no se sobrecargue con todo el líquido que va a ir pasándose, ¿no?, del estómago hacia el intestino, ¿no? Entonces, ello ayuda
a que la absorción de los nutrientes se haga completamente. Como va pasando lento, esos 3 mililitros pasa por el intestino y se va dando las absorciones y luego sigue bajando y así es. Y constantemente nuestro cuerpo es perfecto y todo este proceso, ¿no?, que pasa la digestión tiene sus autorregulaciones, ¿no? Y siempre su eje de equilibrio para que no pueda alterarse, salvo que nosotros lo alteremos con alguna acción, ¿no? Y que este proceso se dilate mucho más o sea más veloz, ¿no? Lo ideal es que siempre se mantenga en su estado de homeostático, ¿no? Su estado de equilibrio funcional. Ese es a nivel del estómago. Ahora vamos a ver la estructura de la pared intestinal, que es importantísimo conocer en el sentido de poder conocer un poco más acerca de el jugo pancreático, eliminado por las glándulas anexas, ¿no? Cómo se van dando todo ello, ¿no? Ahora, la estructura de la pared intestinal. Si bien la pared intestinal por fuera es muy parecido el revestimiento, ¿no?, a las túnicas que conforman el estómago, pero tiene ciertas peculiaridades. Sabemos que el intestino, su principal función es la absorción. Es por ello que en la sección interna del intestino vamos a ver microvellosidades, ¿no? Entonces, vamos viendo en el gráfico presentado, ¿no? Podemos ver que en la parte más interna, ¿no?, nuestro intestino, que es como un tubito, ¿no?, de 7 metros, bien grande, la parte más interna es conformado por los pliegues circulares, ¿no? Acá pueden ver los pliegues circulares. ¿Y cuál es la principal función de los pliegues circulares, no? Estos pliegues circulares obligan a que el quimo que fue enviado poco a poco, ¿no?, desde el estómago hacia el duodeno, ¿no? Sabemos el dato importante, que cada segundo va mandando 3 mililitros, entonces obliga a que ese quimo que está recepcionado en la primera porción del intestino se mueva, ¿no?, en forma de espiral a lo largo del lumen. El lumen es el espacio, ¿no?, el espacio interior, ¿no? Es como que el espacio interno está el intestino y el espacio interno, ¿no?, donde se van a dar este proceso del transporte, ¿no? Ese es el lumen. Entonces, los pliegues circulares ayudan a que el quimo se mueva, ¿no?, en forma de espiral a lo largo del lumen, ¿no? Entonces, el transporte del alimento va yéndose en forma de espiral, así, ¿no? Ahora, vemos también vellosidades, ¿no? Las vellosidades intestinales, que su principal función es la absorción, ¿no? Por su parte, la mucosa colindante, ¿no?, con el lumen, presenta proyecciones como dedos diminutos, lo van a poder ver ahí, alrededor de un milímetro de altura, es súper chiquito, ¿no? Conocidos como las vellosidades intestinales, ¿no? Y las vellosidades intestinales producen un notable aumento de la superficie de absorción, ¿no? Es la parte principal donde se dan las absorciones para que, es decir, el pase del nutriente esencial que se logró bajo la digestión, ¿no?, que es la ruptura, del intestino hacia la parte circulatoria, ¿no?, para que se dé el metabolismo en el hígado. Ahora, estas vellosidades tienen ciertas aberturas, ¿no?, podemos ver, que conducen al interior de las glándulas intestinales tubulares, llamadas criptas intestinales o criptas de Lieberkühn, ¿no? Estas criptas de Lieberkühn, su principal función es secretar el jugo intestinal, ¿sí? Entonces, estas criptas de Lieberkühn son las que nos ayudan a secretar el jugo gastrointestinal que nos apoya
también para que se pueda dar el proceso, ¿no? de la digestión y absorción de los nutrientes en la parte del intestino. Ahora, en la parte entonces ya tenemos, ya conocemos quién es el que produce las glándulas, el jugo intestinal, que son las criptas del Liverpool, ¿no? Y después, profundamente en las criptas, aparecen unas células llamadas células de Panet, que mejoran las defensas del intestino delgado al liberar lisocimas, que es una enzima antibacterial, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que en el intestino ya el medio ya no es ácido, porque recordemos que el páncreas secreta jugos pancreáticos ricos en bicarbonato, que ayuda a que ese medio, el duodeno, se alcalinice. ¿Se acuerdan que el pH promedio, ¿no?, del duodeno es entre 7.4 8.2? Y con ese pH alcalino es lo que nos ayuda a activar las enzimas del jugo pancreático, ¿no? Y se dé este proceso. Entonces, al no ser un medio ácido, y también al transportarse el alimento, ¿no?, y hacer un pequeño también reservorio, si bien no va a ser especialmente un reservorio, sino también se transporta una pequeña porción que es el quimo constantemente, también sería un espacio que se puede contaminar, ¿no? Entonces, en el intestino, lo que nos da la protección ya que no va a ser un espacio, no va a ser un medio ácido que mata las bacterias, entonces va a haber unas enzimas liberadas por las células de Panet que ayuda a que el intestino pueda estar pueda protegerse de microorganismos patógenos que tal vez puedan resistir al estómago, ¿no? Que es muy difícil porque el ácido del estómago es muy alto, pero igual, ¿no? Nuestro cuerpo siempre tiene esas protecciones, ¿no?, que hace de que podamos estar siempre en defensa, ¿no? Esas son las células de Panet que secretan las lisocimas, que es una enzima antibacterial, ¿no? Entonces ya hemos visto la estructura de la pared intestinal, ¿no? Los pliegues circulares, ¿no?, que están en la parte más interna, ayudan a que el quimo pueda transportarse en forma de espiral. Las vellosidades intestinales nos ayudan a que pueda esa superficie, ¿no?, pueda darse la absorción de los nutrientes, ese transporte de la salida del intestino hacia la parte circulatoria. Y las criptas del Liverpool son las que nos ayudan, las que segregan el jugo intestinal, que también está rica en enzimas y nos ayuda a digerir también los macronutrientes, ¿sí? Y las células de Panet nos ayudan a que pueda haber esa protección, ¿no?, de algún agente patógeno que pueda provocar algún daño, ¿no?, por las lisocimas, ¿no?, que su principal función es bactericida, ¿no? Ahora, las estructuras de las glándulas intestinales, ¿no? Ya. Las glándulas intestinales, ¿no?, que las criptas del Liverpool segregan el jugo intestinal, ¿no? Y estas glándulas intestinales, toda glándula, su principal función es secretora, ¿no? Sí, voy a explicar más adelante lo de la digestión y también un breve sobre la absorción de los macronutrientes, ¿no? Digestión y absorción se produce en el intestino, ¿no?
El metabolismo ya sí se produce netamente en el hígado, de los macronutrientes. En cuanto a la estructura de las glándulas intestinales, ¿no? Contienen entre varias enzimas, considere 4 principales. La peptidasa, ¿no? Que degrada las proteínas a aminoácidos, la sacarasa, que degrada la sacarosa en glucosa y fructosa. No sé. Sigue las diapos del estómago. Okay. A ver, disculpen. Sigue la diapo del estómago, disculpen, o estamos todos en estructura de las glándulas intestinales. A ver. Sí, en glándulas intestinales. ¿Sí? Sí. En estructuras de glándulas intestinales. Ok, ya. Sí, cualquier cosa avísenme, por favor. Yo estoy al tanto para ver si lo voy modificando o retrocedo, no hay problema. Entonces, en la estructura de las glándulas intestinales, considere 4 enzimas principales, ¿no? A ver, en las glándulas intestinales, en la estructura de las glándulas, debe ser el internet, probablemente. En lo del jugo intestinal, contiene entre diversas enzimas, considere 4 principales, entre ellas la peptidasa, que degrada las proteínas en aminoácidos, la sacarasa, que degrada la sacarosa en glucosa y fructosa, la lactasa, que degrada la lactosa en glucosa y galactosa, y la maltasa, que degrada la maltosa en 2-glucosa, ¿sí? Ahora, en el intestino delgado se producen, igual que en el estómago, 2 tipos de digestión. La digestión química, que vemos que gracias al jugo pancreático, ¿no? al jugo intestinal y a la bilis, ¿no? Se va a dar lo de la absorción, ¿no? Que se va a concretar ese nutriente esencial, ¿no? Que va a pasar por las microvellosidades para salir al sistema circulatorio, directo al hígado. Esa es la digestión química, ¿no? Que es con apoyo de jugos digestivos que nos van a ayudar a que se degrade el alimento, ¿no? Poco a poco hacia su nutriente esencial, ¿no? Y la motilidad, que es la digestión mecánica, que vamos a dividirlo en movimientos de peristaltismo en el intestino y movimientos de segmentación. Y en cuanto a la digestión química, vamos a dividirlo en luminal y de superficie, ¿sí? Su principal función del intestino, absorción de nutrientes. Pasamos. Primero vamos a ver la digestión química, ¿sí? En el intestino delgado. La digestión luminal se produce cuando el intestino recibe al quimo, ¿no? En la parte del luminal, por los pliegues circulares, que son la parte interna del intestino, se da todo ese transporte, ¿no? Poco a poco a nivel, en forma circular del quimo del quimo proveniente del estómago hacia el duodeno, ¿no?
En el duodeno, al volcarse la bilis, el jugo pancreático y que nuestras glándulas intestinales secreten el jugo intestinal, entonces producto de todo ello se da la digestión luminal, ¿no? Que es donde los cuales actúan sobre el quimo en la luz del intestino, que es exactamente la parte interna, ¿no? Este es nuestro tubo del intestino, es la parte interior, ¿no? Entonces, esta digestión es ello donde se mezcla el jugo pancreático, el jugo intestinal, secretados por las células del Lieberkühn, el quimo y la bilis. Ello es la digestión luminal, ¿no? Porque todo eso se va a desembocar en la primera porción del duodeno y se da esa mezcla, ¿no? Esa mezcla para formar el quilo, ¿no? La absorción no solo se da del duodeno, es la parte más pequeña, pero es la principal en recibir estas secreciones para que en todo el intestino se dé, ¿no? Poco a poco la absorción de los nutrientes, ¿no? Entonces la digestión luminal es cuando cuando se da esa mezcla, ¿no? El duodeno, en la parte interior, las secreciones de las glándulas anexas y el quimo, ¿no? Entonces, esa es la digestión luminal, ¿no? La primera, ¿no? El inicio de la digestión química en el intestino delgado, ¿no? Se denomina digestión luminal. En el duodeno se completa la digestión química de los glúcidos y de las proteínas, ¿no? Vemos que los glúcidos inicia ¿dónde? En la boca por la amilasa salival, ¿no? Que rompe las cadenas de almidones. Y la proteína, ¿dónde inicia su digestión? En el estómago, ¿no? ¿Se acuerdan por la pepsina? Entonces, se concreta su digestión en el estómago, tanto de glúcidos y de proteínas, e inicia la digestión de los lípidos en el intestino. Los lípidos no se digieren en el estómago, no se digieren en la boca, en el esófago, ¿no? Sí, solo que inicia su digestión recién en el intestino, ¿sí? Además, se lleva a cabo de la digestión de las grasas, ¿no? Gracias a la bilis, que ya conocemos, ¿no? Y enzimas como la lipasa pancreática. Ahora, estas microvellosidades, ¿no? Las células de la mucosa intestinal, los enterocitos, presentan una superficie apical plegada, que son denominadas las microvellosidades, ¿no? Y esta superficie de las microvellosidades se llama como, acuérdense bastante el término de ribete en cepillo, porque básicamente cuando suelen hablar en términos técnicos, a veces para referirse, bueno, es que es su significado, ¿no? El ribete de cepillo es la superficie donde se encuentran las microvellosidades del intestino. Entonces, a veces no suelen decirlo mucho las microvellosidades, sino suelen decir el paciente tiene algún problema de mala absorción, de mala absorción de glúcidos, ¿no? En el ribete de cepillo, ¿no? Entonces, ya lo vamos aislando, ¿no? Ya, ribete en cepillo es la superficie donde se encuentran las microvellosidades. Ya, entonces sí, claro, sí, entonces vamos viendo, ¿no? Las membranas del ribete en cepillo, o microvellosidades, poseen diversas enzimas que participan en la digestión química, ¿no? Si lo sabemos, una de estas es la enteroquinasa. La enteroquinasa es la que inicia todo el proceso es la principal en el proceso de la digestión. La enteroquinasa es la activadora de que el tripsinógeno se convierta a tripsina. Y la tripsina ayuda en la digestión tanto de proteínas y de los lípidos. En sí es muy elemental la acción de la enteroquinasa, ¿sí? Y por lo cual se libera esta enzima, ¿no? Posee una unión débil de la membrana apical,
por lo cual se libera fácilmente ese lumen, ¿no? Cuando llega el kilo, ¿no? Que es esa mezcla, ya no es tanto semilíquida lechosa, sino ya es más líquida, ¿no? Cuando ya esa mezcla va pasando kilo, se denomina, ¿no? Va pasando el duodeno, el yeyuno, ¿no? Todo ello, se va eliminando la enteroquinasa, ¿no? Que es una enzima que está muy débil, unida a la parte del lumen, en la parte más interna, y que se libera justo cuando pasan los alimentos para que ayude la digestión, ¿no? Y por último, bueno, en el ribete de cepillo, ¿no? Se hace la digestión en la superficie, ¿no? Que es la hidrólisis o rompimiento de las cadenas para que se pueda obtener su nutriente esencial, el cual va a absorberse. ¿Y qué es absorción, no? Es el traspase, ¿no? Por canales distintos canales, ¿no? Principalmente a nivel carbohidratos y proteínas, se da por la difusión de sodio. Entonces, hay, por esa difusión produce o apoya que sea expulsado por las microvellosidades a la vena porta estos nutrientes esenciales, ¿no? Derivados de los macronutrientes, para que vayan al hígado a que se realice el metabolismo, ¿sí? Esta digestión final que se da en las microvellosidades, o también denominado ribete en cepillo, ¿no? Se denomina la digestión en la superficie, ¿no? Ahora, vamos a explicar. Bueno, el ribete de cepillo o microvellosidades, ¿no? La superficie de las microvellosidades son las enzimas del ribete en cepillo, ¿no? La dextrinasa, la disacaridasa, la aminopeptidasa y la dipeptidasa, ¿no? Las dextrinasas hidrolizan dextrinas a monosacáridos. Por ahora, veámoslo como un cuadro resumen. He preparado en las siguientes PPTs cómo se da el proceso de digestión de cada macronutriente. Por ahorita, veámoslo como a nivel informativo, ¿no? Un cuadro resumen. La disacaridasa separa el disacárido en sus monosacáridos constitutivos, ¿no? La aminopeptidasa separa el aminoácido amino terminal del péptido, y la dipeptidasa rompe los dipéptidos liberando aminoácidos, ¿no? Como resultado de la acción de estas enzimas, ¿no? Los glúcidos de la dieta se reducen a monosacáridos, las proteínas a dipéptidos, a tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos libres. Ojo, y yo lo voy a explicar en la siguiente PPT, ¿no? Con mayor detalle el proceso. Para poder tener principalmente saber su función del ribete en cepillo, que es la absorción, ¿no? Estas enzimas ubicadas en la superficie de las microvellosidades o ribete en cepillo logran que se alcance el máximo grado de hidrólisis, y estas se encuentren listas para ser absorbidas, ¿no? Hidrólisis, sinónimo de ruptura, ¿no? Que esas cadenas, ¿no? Que tenían cadenas de péptidos en cuanto a las proteínas, cadena de glúcidos en cuanto a los carbohidratos, o cadena de ésteres en cuanto a las grasas, se rompan hasta su mínimo división. Y esa mínima división, que son los ésteres, los aminoácidos, ¿no? Y los ácidos grasos, esa obtención es lo que ya están listas para ser absorbidas y transportadas de las microvellosidades hacia el hígado, ¿no? Por la vena porta. Ahora, sabemos muy bien que hay muchas personas cuando llegan a la etapa adulta suelen tener problemas de intolerancia a la lactosa, ¿no? Yeah. ¿Por qué suele darse la intolerancia a la lactosa y por qué es un problema muy común en los adultos? Bueno,
básicamente nos comentan que el problema de la intolerancia a la lactosa es cuando nosotros llevamos, bueno, se produce cuando nosotros llevamos buen tiempo sin consumir lácteos, ¿no? Tal vez años, o tal vez desde la niñez consumíamos mucho, después lo dejamos de consumir lácteos que tienen el principal micronutriente que es lactosa, ¿no? Y que nuestra enzima lactasa se va disminuyendo, ¿no? Ahora, ¿por qué se disminuye esta enzima lactasa? La respuesta es que esta enzima lactasa se ubica en la porción distal de la vellosidad. Estas son las vellosidades en la porción distal, en la parte más sobresaliente. Entonces, esta enzima de la lactasa es muy débil. Entonces se libera es muy lábil, muy débil, se libera muy fácil. Entonces, efectivamente, cuando nosotros no consumimos muchos lácteos, que es mayormente cuando estamos en la etapa adulta, ¿no? Reducimos nuestro consumo de lácteos o diferentes razones. Por ejemplo, también hay estudios clínicos que manifiestan que por alguna bacterias también se van disminuyendo, ¿no? Lo del consumo de la enzima lactasa, ¿no? Entonces, como es muy débil, a ver, los leo. Un segundito. Ok. No se preocupen, ya nuevamente he apagado el micrófono. Prosigo entonces. Bueno, esta enzima lactasa, al ser muy débil y encontrarse en la parte distal de la superficie de las microvellosidades o ribete en cepillo, se libera muy fácil y entonces nosotros perdemos muy rápido esta enzima lactasa. Es por ello que la ausencia de la lactasa en el ribete en cepillo los incapacita para digerir la lactosa, ¿no? Cuando esa enzima lactasa se ha liberado, liberado, se podría decir la mejor palabra, ¿no? Se ha liberado y ya no se encuentra en el ribete en cepillo, que es la principal enzima, la lactasa, para digerir hidrolizar digerir la lactosa. Entonces hace de que esta ausencia, ¿no?, en el ribete en cepillo incapacita la posibilidad de digerir la lactosa, por lo que este azúcar permanece en el lumen, en la luz intestinal del intestino. Y es por ello que produce diarreas, ¿no? Muchos escuchamos, ¿no?, constantemente cuando vienen a consejería, ¿no?, de que el paciente suele presentar, cuando consume algún tipo de lácteos, dolores estomacales y también suelen presentar diarreas, ¿no?, o problemas de flatulencias o dolores, ¿no? Entonces, muchas veces se da, como no se ha podido digerir este azúcar, ¿no?, la lactosa, está siempre en el lumen, ¿no? Y es lo que produce nos lleva a producir a las personas que tienen intolerancia a la lactosa, las diarreas o problemas a nivel de digestivos, ¿no? Dolores estomacales, retorcijones, diarreas, ¿no? Y otros dolores que tienen que ver con problemas de la digestión de la lactosa, ¿no? Pasamos a la digestión química de los hidratos de carbono, ¿no? A ver, para poder explicar, ¿no? Conocemos muy bien, según lo que hemos visto desde la primera clase, que la digestión comienza por la boca, ¿no? Hay varias teorías que la digestión no necesariamente comienza por la boca, es decir, no necesariamente cuando un alimento lo consumimos, sino todo empieza de nuestro cerebro, ¿no? Y nuestro cerebro, cuando ya empieza, ¿no?, empieza a ver algún alimento y es nuestra hora de consumir alguna comida, nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no?, envía señales para que nuestro sistema digestivo esté preparado para alimentarse. Es una indicación que ayuda a que
nuestro sistema digestivo esté listo para que cuando nosotros consumamos algún alimento, ya esté todo, envía señales para que el ácido clorhídrico salga, empezamos a salivar mayormente, empezamos a salivar en mayor cantidad, ¿no? Y entre varias cosas, que es básicamente para preparar que nuestro tubo gastrointestinal esté listo para recibir el alimento, ¿no? Empieza a lubricarse, ¿no? Más saliva y todo ello. Ahora, la digestión de hidratos de carbono se inicia principalmente en la boca, efectivamente por las glándulas salivales, ¿no? La tialina o amilasa salival es la que inicia, ¿no? esta digestión química de los polisacáridos, que son cadenas de glúcidos, ¿no? Que son cadenas largas de glúcidos, ¿no? Principalmente, y que se encuentran en los alimentos, ¿no? Mayor provenientes de harinas, ¿no? Ahora, esta digestión inicia con la amilasa salival, ¿no? Y como producto de la hidrólisis se obtienen lo que está en el recuadro rojo, ¿no? La maltosa, la dextrina, la glucosa, también se obtiene trisacáridos, como pueden ver acá, y algunas cantidades de glucosas libres, ¿no? Ahora, los polisacáridos que no pudieron hidrolizarse en la boca son atacados por la amilasa pancreática, que es una enzima análoga de la amilasa salival, solo que es secretado, ¿no? Por el páncreas. Siempre, mayormente, va a terminar la digestión de los hidratos de carbono en el duodeno, ¿no? Porque nosotros no solemos alimentarnos todo el día solo de frutas o de verduras, ¿no? Solemos consumir también alimentos más complejos. Si consumiéramos tal vez todo el día frutas y verduras, tal vez la digestión de los hidratos de carbono se podría completar si hay una buena masticación de tiempo y todo ello en la boca, ¿no? Por la amilasa salival. Pero como solemos consumir alimentos más complejos, ¿no? Como son tanto las menestras, diversas cereales complejos, ¿no? Como la quinoa, el trigo. El alimento entonces necesita ya mayor descomposición, porque ya no solo son disacáridos, ¿no? Sino son polisacáridos, ¿no? Y ahí es donde se termina la digestión a nivel con la enzima amilasa pancreática, ¿no? Por último, para la digestión química de los hidratos de carbono, actúan dos enzimas, que son las dextrinasas y las disacaridasas, ¿no? Como el alimento suele tener enzimas de polisacáridos, ¿no? Que son largas cadenas de glúcidos, entonces hasta llegar al intestino, ¿no? Eliminando el jugo pancreático, ese hidrato de carbono muchas veces se reduce, ¿no? a disacáridos, ¿no? Como podemos ver, ¿no? La maltosa, sacarosa, lactosa, dextrina, ¿no? Entonces, por eso tenemos básicamente esas enzimas para digerir completamente, ¿no? Para terminar la digestión de los hidratos de carbono, como son la dextrinasa, maltasa, sacarasa y la lactasa, ¿no? Que divide, ¿no? Divide la lactosa en glucosa y galactosa, ¿no? Ahora, ahí culmina la digestión química de los hidratos de carbono hasta lograr obtener las glucosas, ¿no? Ahora, esa glucosa se da un proceso de absorción pasando por las microvellosidades hacia la vena porta por un proceso que se llama transporte de sodio. Ahí es donde se produce la absorción de los hidratos de carbono y al llegar al hígado se produce el metabolismo, ¿no? Ya conocimos lo de la gluconeogénesis, glucólisis, ¿no? Y esos procesos enzimáticos en compañía de agua, ¿no?
producen energía, liberación de energía importante para que nuestro cuerpo cumpla sus funciones vitales, ¿no? Y entre otras funciones importantes, ya no solo a nivel vital, sino para tener una salud óptima, ¿no? En la digestión química de proteínas, vamos a ver que la hidrólisis de las proteínas, como ya conocemos, inicia en el estómago, ¿no? Por acción de la pepsina, que es activado por el pepsinógeno, ¿no? De las células parietales, ¿no? Y la pepsina ayuda a las primeras rompimientos de los polipéptidos, ¿no? Que son las proteínas provenientes de las proteínas de los alimentos, ¿no? Entonces, la digestión de las proteínas inicia en el estómago, ¿no? La peptina, que en el estómago divide las cadenas polipépticas, hidrolizando enlaces del interior de la cadena. Esta acción lo produce la endopeptidasas, el cual genera polipéptidos de menor longitud u oligopéptidos. Las cadenas de proteínas suelen ser muy largas, ¿no? De 20, 24, 18. Depende de la complejidad de la proteína que estamos consumiendo, ¿no? Si es de origen animal es mucho más ramificada, ¿no? Entonces, la pepsina va a romper esas principales cadenas polipéptidas, ¿no? Reducir el tamaño. Ahora, en el duodeno continúa la digestión por acción de tres enzimas. Ahí falta una que mencioné la clase pasada, que es la elastasa, ¿no? Entonces, las principales enzimas para la digestión es la endopeptidasa, carboxipeptidasa, la elastasa, y ahí falta, y bueno, y todos ellos son en apoyo, ¿no? Con la pepsina, que son las activadoras, ¿no? Y las que liberan oligopéptidos y aminoácidos libres, ¿no? Ya podemos ver que gracias a las enzimas pancreáticas del ribete en cepillo, ¿no? Podemos ir rompiendo cada vez más estos enlaces polipéptidos, ¿no? En el 4 ya no son polipéptidos, sino son oligopéptidos, que son cadenas más cortas de proteína, ¿no? Son atacados finalmente en la superficie del ribete en cepillo. Casi toda la digestión y absorción suele darse en la superficie de las microvellosidades, ¿no? Culmina la digestión y se da de inmediato la absorción, ¿no? Ahora, son finalmente digeridos, ¿no? En la superficie del ribete en cepillo y absorbidos por las aminopeptidasas, que liberan aminoácidos del extremo aminoterminal, y por las dipeptidasas. Lo principal es que para que se puedan absorber y pueda metabolizarse, es que las proteínas terminen en su mínima división, ¿no? Que son los aminoácidos, ¿no? Los productos finales de la hidrólisis son tripéptidos y aminoácidos libres, ¿no? El metabolismo coge a los aminoácidos libres, ¿no? Para poder apoyar en los procesos enzimáticos, ¿no? De obtención de la energía, ¿no? Entonces, ¿qué son qué se absorbe? Tanto los tripéptidos, dipéptidos y aminoácidos libres, ¿no? En hidratos de carbono, ¿qué es lo que se absorbe, no? Los monosacáridos. Principalmente, los monosacáridos se obtienen, y monosacáridos como lo de la glucosa, que ayuda a que pueda darse esos procesos como para la obtención, como la glucólisis, ¿no? Que se da en el hígado. La digestión química, la digestión química de las grasas. La digestión química de los lípidos inicia
Ya vemos, no inicia en la boca, no inicia en el estómago, inicia en el duodeno, ¿no? ¿Por qué? Por la secreción de la bilis, que es producida, que es expulsada por la vesícula biliar, ¿no? Entonces ya conocemos que esta digestión se da por inicio en el duodeno, ¿no? Allí se emulsionan por acción de las sales biliares, ¿no? Ahora, ese es el primero, ¿no? Una vez formadas las micelas, que son las grandes gotas de lípidos convertidas en disminuidas, o sea, en porciones más pequeñas, micelas que son como gotas, esas micelas están rodeadas de las sales biliares, ¿no? Que ayudan a que se digiera mucho más rápido, ¿no? Que se hidrolice mucho más rápido y que ello también se absorba mucho más rápido, ¿no? Porque es menor tamaño, ¿no? Ahora, una vez formadas las micelas, la colipasa pancreática ayuda al anclaje de la lipasa que hidroliza los enlaces éster de los triglicéridos. Ya. Ahora, ni bien se tienen las micelas, ¿no? Que son las porciones más pequeñas de grasa, ¿no? Obtenida por la bilis, ¿no? Que ha disminuido, ha hidrolizado, ¿no? Los lípidos, ha liberado ácidos grasos y ha reducido el tamaño, ¿no? Cuando se reduce ese tamaño, esas micelas que es conformado por lípidos más diminutos y encapsulado, rodeado por sales biliares, nos ayuda a que se pueda dar el anclaje, ¿no? Y ayuda a la producción de los triglicéridos, ¿no? Los productos de la hidrólisis permanecen en la micela hasta que hacen contacto con el ribete del cepillo para su absorción. Cuando estas micelas hacen, los productos cuando estas micelas, ¿no? Esas pequeñas porciones, ¿no? de grasas disminuidas y encubiertas con las sales biliares, cuando pasan a la superficie de las microvellosidades para poder salir al sistema circulatorio y darse la absorción, es donde están listas, ¿no? Para poder, para que puedan hacerse la absorción de lípidos, que básicamente es el transporte, ¿no? de los fosfolípidos y también el transporte de los kilomicrones producidos por la dieta hacia el hígado, ¿no? Y barrer con todo ello constantemente. Entonces, las micelas, las grandes gotas lípidas, para convertirse en diminutas, se ha dado gracias a su función de detergente, ¿no? Que es el disminuir el tamaño, ¿no? Y romper liberar ácidos grasos que van a ser importantísimos para el metabolismo, ¿no? de los lípidos. Entonces, podemos dar un pequeño resumen. Hidratos de carbono inicia en la boca, ¿no? Y ¿qué es lo que desea obtener, ¿no? Son la obtención de monosacáridos listos para la absorción y también glucosa libre para que se pueda dar el metabolismo, ¿no? de los carbohidratos, el ciclo de Krebs, importantísimo para la obtención de energía de nuestros sistemas vitales. Las proteínas inician en el estómago gracias a la pepsina, y como son cadenas largas de polipéptidos, gracias a las enzimas provenientes en el intestino, empiezan a romper esas cadenas polipeptídicas largas hasta convertirla de polipéptido a oligopéptido más pequeña, y por último hasta obtener tripéptido, dipéptido y aminoácidos libres, ¿no? Los aminoácidos libres son listos ya para el metabolismo, y tripéptido y dipéptido listos para la absorción, ¿no?
En las grasas, ¿no? Se obtienen las micelas gracias a las sales biliares ayudan a que puedan transportarse mucho más, salir mucho más fácil por las microvellosidades hacia el torrente sanguíneo y producirse el metabolismo de lípidos, ¿no? Ahora, en la digestión, eso es en cuanto a la digestión química. Hemos visto básicamente los jugos importantes secretados por las glándulas anexas. Hemos visto la estructura, ¿no? de las principales glándulas, ¿no? A nivel del estómago y el intestino. Y también la digestión a nivel general, ¿no? La digestión de macronutrientes principalmente, que se culminan en el intestino, pero no necesariamente inician en el intestino, ¿no? Cada uno tiene su inicio diferente, ¿no? Además de la digestión química que necesita jugos gástricos para que puedan desintegrarse y igual disminuir su tamaño, claro está, pero para poder, gracias a las enzimas, convertirse en su nutriente esencial, ¿no? En dividirse, también existe otra digestión, que es la digestión mecánica. La digestión mecánica, básicamente en el intestino, es para transporte, ¿no? Ese transporte se divide en dos, según la literatura, en segmentación y en peristaltismo, ¿no? Ello no vemos en el estómago solo vimos que se da el peristaltismo, donde cumple la principal función, mezclar los jugos gástricos, ¿no? En el estómago, mezclar los jugos gástricos hasta que se dé una totalidad de una mezcla semilíquida ya denominada quimo, ¿no? Ahora, en el intestino, ¿en qué consiste la segmentación y en qué consiste el peristaltismo, ¿no? Ahora, bueno, el primero, la segmentación, se dan unas contracciones que hacen de que ya no es bolo alimenticio, el quimo pueda retenerse en un espacio y la fricción básicamente es pum, para afuera. La fricción es así, básicamente se distienden de 1 a 4 centímetros. Vamos a explicarlo un poco más, ¿sí? La segmentación básicamente ayuda a la mezcla, ¿no? Del contenido luminal. Básicamente cuando hace esta contracción, ese es el tubo intestinal, cuando hace esta contracción al exterior, ese kilo se queda en un espacio fijo y ello mediante la presión que ejerce, ¿no? La segmentación, que básicamente es contraerlo, hace de que se dé esta mezcla, ¿no? Del quimo con la bilis, el jugo pancreático, las secreciones intestinales, ¿no? Por las células del Lieberkühn que hemos visto. Y esto aumenta la interacción de los componentes del alimento con las sales biliares. ¿Tiene mucho parecido al peristaltismo? Sí, pero básicamente la segmentación facilita la digestión de la superficie a nivel del ribete en cepillo y la posterior absorción de los productos de la digestión. ¿Qué diferencia con el peristaltismo? El peristaltismo en el estómago, básicamente su función es mezclar, ¿no? El peristaltismo, el movimiento peristáltico del intestino es para transporte. Segmentación contrae, ¿no? Contrae para que presione a que el quimo, pueda juntarse con las sales biliares, el jugo pancreático, ¿no? Esa contracción ayuda a que se mezcle, ¿no? Pero la peristalsis, que van necesariamente desde la parte del duodeno hacia la válvula iliocecal, que es la conexión con el intestino grueso. Entonces, la peristalsis ayuda el transporte de este bolo, ¿no? Entonces, segmentación, esa contracción que
ayuda a que se mezcle, ¿no? Y la peristalsis, el transporte, ¿no? O movimientos de avance también lo denominan algunos, ¿no? Y bueno, conforme ocurre el transporte o avance el bolo quimo del duodeno al yeyuno, el yeyuno al ilio, produce que los nutrientes en estado monomérico, ¿no?, son absorbidos por las vellosidades intestinales. Entonces, estos nutrientes en estados monoméricos, como son a nivel éster de las grasas, a nivel aminoácido de las proteínas y los glúcidos, a nivel los monosacáridos, a nivel de los glúcidos, con el movimiento de la peristalsis nos ayuda a que se pueda dar esta absorción en las vellosidades, ¿sí? Ahora, eso es en cuanto a la digestión mecánica, que si bien es muy parecida al estómago, sí, efectivamente, Fernando, este movimiento se da en forma al mismo tiempo. Por ejemplo, se da la contracción de la segmentación, el cual es una presión, ¿no? Aquí ese alimento se contiene un rato en ese tubo, en ese espacio, se dé la mezcla por la presión y luego se dilata, se relaja, y el peristaltismo, ¿no?, el movimiento de avance hace que se mueva ese bolo, ¿no? Luego otra vez presión y luego movimiento de segmentación y luego va el movimiento de peristalsis, ¿no? Presión del bolo alimenticio y luego entonces es un movimiento constante, ¿no? Estos movimientos, exactamente, el movimiento de segmentación y el movimiento de peristalsis o movimiento de avance del intestino se da secuencialmente, ¿no? Para que pueda transportarse y mezclarse, ¿no? Para conformar el kilo y también para que se dé constantemente esta absorción en las microvellosidades, ¿no?, que es la principal función del intestino. Para culminar la clase de hoy vamos a hablar sobre la absorción de agua en el intestino, ¿no? Principalmente la absorción de agua mayormente se da en el intestino grueso, pero no quise dejar de pasar la absorción del agua en el intestino delgado, ¿no?, que es una menor porción, porque la absorción de minerales y de agua se da mayormente en el intestino grueso, ¿sí? Ahora, para concretar un poco, el intestino recibe diariamente unos 2 litros de líquido con la ingesta, ¿sí? Nosotros ingerimos comúnmente, a diario aproximadamente entre 2 litros de líquido con nuestra ingesta normal, ¿no? Además de esos 2 litros que consumimos con nuestra ingesta diaria, se suman 7 litros provenientes de las secreciones de los órganos digestivos, ¿sí?, y las glándulas anexas. Es decir, el intestino, si no tuviera esos procesos de regulación y que ese movimiento sea lento y que el píloro envíe cada segundo 3 mililitros para que no se pueda acumular, ¿no?, con todo el líquido que va a recoger todo el día, entonces ello hace de que todo el sistema se regule, ¿no?, de una manera que no se sobrecargue el intestino, ¿no? Entonces, el 98% de este líquido se reabsorbe con una pérdida neta aproximadamente de 200 mililitros se expulsa en las heces, ¿no? 1,5 litros aproximadamente a diario es en la orina, 100 mililitros en la transpiración, aproximadamente diario perdemos, ¿no? Y 200 mililitros por respiración, ¿sí? El sistema respiratorio también es hermoso, ¿no?